Le damos la palabra, por último, pero no menos importante, a quien es la coordinadora de la Constituyente Feminista, y te agradecemos mucho también por todo el despliegue. Y gracias a mis compañeras, como siempre, que vienen acá a aguantar, y a todas las de que esa palabra del sueño que dijo Lu, que la recontra emocionó, porque esto nació como un sueño hace 3 años. Y bueno, y ahí empezamos a trabajarlo. Imagínense que es muy difícil porque reconozco a las compañeras de la campaña, imagínate con la lucha del aborto lo que es, imaginen hablar de una constitución de género, ¿no? Entonces es como, nada, acá hay muchas compañeras. Perdón, si se quieren sentar, acá tenemos 2 asientos más, no sé los que están parados. ¿Queda alguna otra silla que esté disponible para los que quieran? Por lo menos Te busco. Pedimos en el kiosco, pediste una sillita. Pedís acá al lado, le pedís, por favor. Así están todos más cómodos, cómodas, ¿viste? Para poder charlar tranquilos. Gracias. Perdón. Y bueno, la verdad que hay muchas acá. Quiero hacer un agradecimiento especial a la profesora de excelencia, Cristina Mandioca, la verdad que nos acompaña en la Constituyente, siempre trae la escarapela, la verdad que es un honor y le agradecemos a Virginia King también, que ellas han participado, han sido oradoras de la Constituyente, a muchas compañeras y amigas, a Gerald, a Griselda, a Mónica, Zoe, bueno, no me quiero olvidar de ninguna, somos todas amigas además, esto la verdad que es un grupo, Ale, acá mi compañera enorme también, todas, no quiero olvidarme a mi amiga Barbie, que está allá, bueno, a tantas. Y la verdad que a mí me toca algo que es muy aburrido, pero no menos importante porque creo que es lo fundamental, y es pensar los argumentos por los cuales, cómo plantear esto de una constitución de género, que tiene que ver con los argumentos científicos jurídicos, ¿no? Que son difíciles de ir desarrollándolos y son como el puntapié para ir avanzando en lo que es una constituyente, ¿no? Que se va nutriendo permanentemente, porque esta constituyente lo que va haciendo, y nosotros también a medida que vamos avanzando vamos registrando todo lo que vamos produciendo, no solamente lo guardamos, sino que lo vamos guardando y lo vamos registrando permanentemente para que va a quedar todo registrado, guardado y conservado, y nos va a superar a nosotras, porque nosotras decimos acá lo que nos conduce es la constituyente feminista. Nosotras somos circunstanciales, nada más. Así que bueno, voy a intentar acercar estos argumentos que espero que nos aburran tanto, hacerlo lo más activo posible, ¿no? Empezamos pensando, ¿qué es la constituyente feminista? Es el ejercicio del poder original. Lamento, no soy de leer, pero no me quiero olvidar de nada. Son argumentos, la verdad, que muy elaborados y no me quiero olvidar de nada. Es el ejercicio del poder originario constituyente del cual somos portadoras, para establecer las reglas de convivencia de un nuevo Estado, un nuevo contrato social con perspectiva de género. Hablamos de un poder intransferible, democrático, uno, único, soberano e ilimitado, para lo cual nos hemos convocado mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias, para el debate de los pilares troncales de la nación, de un proyecto de país inclusivo, igualitario, antirracista y de género. Somos enfáticas en resaltar que todo el marco normativo constitucional vigente fue diseñado por hombres blancos, patriarcales, propietarios de tierras. Ojo que era solamente la Constitución para los propietarios de las tierras, el resto de hombres no participaban en el debate, que eran los considerados ciudadanos, tengámoslo en cuenta también. En la Asamblea Constituyente de 1853. Tuvo reformas en el 1860, 1898, pequeñas, luego comienzos del siglo XIX con el advenimiento de la democracia con el advenimiento de la democracia para hombres, gracias al pacto Roque Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen, parte de nuestro pueblo masculino logra participar de la vida política. Hay el avance de ciudadanía política, ¿no? El derecho a voto, que solamente lo adquieren los hombres. Y nosotras mirábamos, ¿no? Si bien estaba Julieta Lanteria, hay por ahí que luchaba sola, pobre. Eran muchas. Sí, eran muchas, ¿no? Pero Julieta fue yo la reconozco mucho porque ella fue la primera mujer que se presentó para un cargo político, electivo y demás, votó. Ella iba sola, ¿no? Y avanzaba como podía.
Parte de nuestro pueblo masculino logra participar de la vida pública, sobre todo a través de la Cámara de Diputados, senadores siempre para la oligarquía terrateniente de las provincias. Con el primer golpe de Estado de nuestro país, ejecutado por el general José Uriburu en el año 1930, se rompe este inicio de democratización patriarcal argentino con la connivencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Asamblea del año 30. El fraude electoral institucionalizado y los golpes de Estado son dejados de lado con la convocatoria a elecciones presidenciales luego de la masiva marcha de los trabajadores y trabajadoras del 17 de octubre de 1945. Así se reinicia el periodo democrático por solo 10 años. El 7 de septiembre de 1947 se sanciona la ley 13.010, que establece en nuestro país el derecho al voto femenino, ejerciéndose por primera vez en las elecciones de 1951. En el año 1948 se sanciona la ley 13.233, que en su artículo primero decía: declárese necesaria la revisión y reforma de la Constitución Nacional a los efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la nación. No participó ninguna mujer en las listas para ser elegida como convencionalas constituyentes, o sea que ninguna mujer alcanzó a ingresar al recinto donde se debatió la entonces nueva Constitución. El 11 de marzo de 1949 entra en vigencia aquella Constitución que incluía derechos sociales, asignándose un nuevo rol para el Estado, regulando la actividad económica, asignándose a cumplir los principios de justicia social propuestos. A pesar de estos avances democráticos, dicha Constitución estuvo impregnada de los valores tradicionales del sistema patriarcal, sobre todo en lo referido a la familia tipo y al rol de la mujer, como bien nos comentó Nati. El 27 de abril de 1956, dicha Constitución fue derogada por el general Aramburu, a través de un decreto simple, lo que nosotros llamamos por bando, ¿no? Se llevó adelante hecho. Y a partir del 1 de mayo de ese mismo año, la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a fundar sus sentencias en la arcaica Constitución de 1853. Así reviven volando a través de un golpe militar. Aramburu deroga directamente una Constitución votada por el pueblo, deroga la Constitución y demás, y restablece la Constitución de 1853. Luego, la dictadura de Aramburu cede ante el factor real de poder, consciente de aquel entonces, el movimiento obrero organizado, y en el año 1957, adviertan esto, ¿no? Con el peronismo proscripto se sanciona una reforma constitucional que incluye un solo artículo al que denominaron el 14 bis, que tanto conocemos. Y se le incluye la parte dogmática de la Constitución, correspondiente a la Declaración de Derechos y Garantías, como derechos sociales del trabajador. La parte dogmática, la parte más importante de la Constitución, la parte que en el 1994 no fue tocada. Se mantuvo prácticamente intacta, salvo algunos derechos que se incorporaron al final. Pero esa parte dogmática es la que hoy perdón, al menos está jodiendo la vida de todas nosotras. Y que es netamente patriarcal, viene de 1853, así seguimos. Quiero leer bien porque se le incluye la parte dogmática correspondiente a la Declaración de Derechos y Garantías como derechos sociales del trabajador. Con el restablecimiento de la democracia constitucional en 1983, en el seno del Ministerio de Justicia de la Nación, se crea el Consejo para Consolidación de la Democracia, órgano asesor del entonces presidente Raúl Alfonsín, con mínima participación de mujeres entre sus miembros y consejeros, que solamente emitió 2 dictámenes, sin un debate y consulta al pueblo argentino. El presidente Alfonsín deja su mandato 6 meses antes de su fecha de finalización, asumiendo Carlos Menem como presidente, quien resultara recientemente electo. Luego, el año 1993, dicho presidente sancionó el decreto 2181/93, convocando para el 21 de noviembre de ese mismo año a una consulta popular no vinculante que finalmente no se lleva a cabo, y así entre los líderes del Partido Justicialista y el Partido Radical, o sea, el presidente en funciones, Carlos Menem, y el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, acuerdan de espaldas al pueblo, en la casa de un funcionario que vivía en Olivos, provincia de Buenos Aires, lo que se conoce como el Pacto de Olivos. O sea, los puntos a reformarse en la Constitución Nacional fueron acordados de acuerdo a los intereses políticos y personales de 2 jerarcas patriarcales.
Perdón, no lo tomen a mal, tan contundente, con todo respeto, va, pero sí, tal cual. En el asturiano. ¿Fue en el asturiano? Mira, mi padre es asturiano y es de Estaba ahí. Mira. Bueno, y que finalmente no se lleva a cabo y haciendo, bueno, no me quiero perder. En lo que se conoce como el Pacto de Olivo Social, los puntos a reformarse en la Constitución Nacional fueron acordados con los intereses de ellos. Luego esto lo incluyó el Congreso de la Nación en la Ley 24.309, en el artículo 6, y dijo, serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente, apartándose de la competencia establecida en la presente Ley de Declaración. Quiere decir que le robaban ese poder originario del que estábamos hablando. Cual, por eso nuestra discusión en aquel momento, porque se nombró una asamblea que estaba encorsetada. Total. Acá tenemos una testigo privilegiada y participativa. Exacto. No, pero le robaban, le vaciaban de contenido al poder constituyente, no era una asamblea, ¿entendés? Porque vos podés decir, estos son los puntos de la reforma, pero vos habías resuelto dejar afuera la mayor parte de la Constitución, eso era como un poder delegado del delegado. Entre dos hombres, ¿no? Que acordaron. Sí, no eran dos, porque en realidad esas fueron las figuras emergentes, pero era como un círculo de 10, 20. Era lo mismo que ahora deciden, o sea, es lo mismo que ahora, vale, más o menos. Circunscribiendo el debate con inéditas atribuciones preconstituyentes por parte del Congreso de la Nación y limitando inconstitucionalmente a la Convención Constituyente que se reconvocó. Debemos ser claras y categóricas. Nunca el Congreso puede arrogarse atribuciones, circunscribir o limitar el poder constituyente originario del pueblo. Acordémonos para el futuro cuando algún día vamos a pelear esto. No lo olvidemos, Y mucho menos este pacto patriarcal que impidió el debate en el seno de la Convención Constituyente del año 1994 que sirvió para convalidar dicho pacto. No podemos seguir apartadas de las cuestiones vinculadas a nuestros derechos fundamentales, tanto en su configuración como en su ejercicio. Una constitución democrática que se precie de legítima debe necesariamente representar todas las voces, y las de las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias, afrodescendientes, migrantes, indígenas, campesinas, que han sido silenciadas en especial. Cuando hablamos de constitución, no hablamos solo de un documento legal, sino de la estructuración e institucionalización de una sociedad y de un proyecto político y económico de comunidad. La Constitución en su estructura formal solo es legítima como instrumento escrito si resulta la confluencia de todos a quienes dirigen sus destinos, permitiendo que todos se realicen en plenitud. De lo contrario, como sucede con nuestra Constitución, pensada y escrita por unos pocos hombres blancos patriarcales, han dejado fuera el motor fundamental de gran parte de la comunidad argentina, la fuerza, la palabra, el pensamiento, la voz de la mujer y de las diversidades. ¿Qué es una Constitución y por qué nos convocamos a debatir esta nueva Constitución? Esto es muy importante, por favor, no repitamos el concepto de alguna poder concentrado de que nos viene a decir qué es una Constitución y nos marea y no permite que todos y todas discutamos realmente lo que es una Constitución, porque bien lo dijo mi querida compañera Lu, el debate es esto, no hace falta, muchas compañeras dicen, pero yo soy de un barrio, no sé lo que es una... Vos sabés mucho lo que es una Constitución, porque... Bueno, en eso lo tuvo muy claro, ¿no? Evo lo tuvo clarísimo, lo tienen clarísimo. Esa es la parte de la concentración del poder, que ellos le hagan creer a la gente que los únicos que pueden manejar la Constitución son los que están aquí. Eso tiene que ver con la definición de Constitución. La definición es una Constitución que la definió alguien que se llama Ferdinand Lassalle hace muchísimos años, así que hay que despolvarlo a Lassalle, qué es lo que pensaba al respecto, ¿no? El concepto del término Constitución surge de la unión de las palabras latinas cum, que quiere decir con, y statuere, que significa establecer. Si bien desde la antigua Grecia se utilizó este término para definir el modo de gobierno de una comunidad determinada, es con las revoluciones norteamericanas y francesas que termina de configurarse el concepto moderno que le damos actualmente. Para saber qué es una Constitución debemos cotejar la norma escrita en sentido jurídico formal con la realidad sociológica de un país. O sea, debemos buscar la esencia constitucional y luego ver si esa esencia está reflejada en una carta constitucional determinada. Es decir, si ese papel se acomoda o no a las exigencias sustanciales, ¿no? Y reales. Hay que penetrar en lo que una constitución es. No bastan las formas de esa constitución.
La Constitución no es una simple ley, es muchísimo más que una ley más. En cuanto a las leyes, no hay cuestionamiento acerca de cuántas leyes se promulgan o se reforman, ¿no? Se considera que es una actividad normal propia de los cuerpos gobernantes. Sin embargo, no pasa lo mismo con la Constitución. Fíjense que para modificar una Constitución, y sobre todo en la Argentina, ¿cómo modificar? Bueno, ya salió ahora, está circulando un video, vienen por la Constitución. Estamos discutiendo otras cosas, una Constitución que no representa al pueblo argentino. Sin embargo, no sucede lo mismo con la Constitución, parece inalterable. Por lo tanto, para el espíritu de los pueblos, una Constitución se advierte como algo sacrosanto, ¿no? Algo que no se puede tocar, inamovible, estable, que cualquier ley esto obedece a que no es una ley cualquiera, es la ley fundamental, pero de 1853 hasta ahora, ¿cuánto pasó? Miren dónde estamos nosotras acá debatiendo, ¿cuándo le íbamos a pensar que no éramos incapaces de hecho relativas como los menores? Así nos consideraban, y acá estamos discutiendo por una nueva constitución, una constitución de género por primera vez en la historia, o con perspectiva de género. A mí me gusta hablar de constitución de género, es una comedia que no, constitución de género. ¿Por qué? Porque si vamos por la constitución de género nos van a dar tal vez una con perspectiva de género con algunos artículos. O sea, si vamos a arrancar con la perspectiva, chicas, yo tengo miedo. No es por nada, pero nos van a dar 2 artículos ahí metidos, van a decir, no, eso tiene que ser transversal, del primero al último artículo. Nuestra participación tiene que ser activa y con otra mirada, no una mirada que viene a aportar y a sumar el feminismo. No venimos a sacar a los hombres, venimos a sumarles una vida mejor, porque nosotros generamos ese buen vivir, ¿no? ¿Por qué es una ley fundamental? Porque ahonda más que las otras leyes, engendra las otras leyes basadas en ella. La idea de fundamento lleva pues implícita la noción de una necesidad activa, de una fuerza eficaz, por ley de necesidad, que lo que sobre ella se funda sea así y no de otro modo. Una fuerza activa, que por imperio de necesidad, que todas las demás leyes e instituciones de un país sean lo que realmente son, de forma tal que a partir de ese instante no puede promulgarse en este país, aunque se quisiese, otras cualesquiera. Se busca que funcione como una fuerza activa, que influya de modo tal que todas las leyes promulgadas en ese país se adapten a la misma y sean obligadas a ser necesariamente del modo que la Constitución lo impone, sin permitirles ser de otro modo. Fíjense lo importante, después viene el resto. Ahora voy a explicar por qué tenemos millones de leyes y el Poder Judicial ni las aplica, ¿no? Ya que la Constitución existe y reside en los factores reales de poder que rigen en una sociedad determinada y serán los factores reales y efectivos de poder, la fuerza activa y eficaz que, consubstanciados con la Constitución, informará todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser, en sustancia, más que tal y como son. Los factores reales de poder son un fragmento de Constitución, como la conciencia colectiva y la cultura general. Entonces una Constitución es la suma de esos factores reales de un poder que rigen un país. No nos engañemos, los de 1853 fueron los factores reales de poder, en el 1994 también, porque se mencionó una constitución totalmente neoliberal, entonces hay que tener en cuenta. Y ahora vamos a analizar qué pasó con los tratados. Por lo tanto, la constitución escrita es la suma de esos factores reales de poder y a partir de ese momento se incorporan en un papel. Y ya no son simples factores de poder, sino se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas y quienes atenten contra ellos, atentan contra la ley. Es decir, los factores reales de poder se constituyen en factores jurídicos, lo cual se expresa de un modo pulcro y fino en la Constitución. Así la Constitución garantiza los derechos de los diferentes factores reales de poder, como el sistema financiero, como el patriarcado, que no me escuchen, el sistema financiero me mata, pero como el patriarcado, ¿sí? Tal cual. Hay transformaciones que afectan a los factores reales de poder de una sociedad, de acá venimos nosotras. Así hemos tenido la Constitución feudal en algún momento, ¿recuerdan? Pero las sociedades avanzan y se van transformando, aparecen otros nuevos factores reales de poder, nosotros también lo somos. Le ponemos 2 millones en la calle, no hay movimiento político que ponga 2 millones en la calle, y a nosotros no nos pagan absolutamente nadie, más allá del partido que seamos, nadie nos paga. Vamos, caminamos, y yo sé que todas las que están acá hicimos un esfuerzo enorme por venir. La marea feminista como factor de poder legítimo puede activar la modificación a través de las luchas de años acumuladas por nuestros derechos mediante el artículo 30 de la Constitución, que habilita la reforma en todo o en cualquiera de sus partes. Si bien cualquier modificación solo puede ser plasmada desde el ámbito legislativo u otros carriles legítimos, no es menos cierto que la comunidad soberana reclama un cambio estructural en su configuración social, económica, política,
cultural, donde se ponga fin a la hegemonía patriarcal. Estamos en los albores de un futuro que no puede ser silenciado. Nosotros ya no nos callamos más. Por favor, seamos fuertes en esto. Somos portadoras de un crédito soberano que nos corresponde. Necesitamos un verdadero y legítimo sistema de derechos y garantías que co-construya una dinámica de comunidad, donde primen desde todas sus bases económicas, institucionales y los derechos fundamentales de más de la mitad de la población y de todas las diversidades sexuales. Desde el lenguaje inclusivo y desde un texto formal que garantice la verdadera representatividad de este poder real feminista, que crece día a día y viene cambiando todo. El factor real de poder que se tiene que imponer es la marea que nosotros representamos, que también viene a decir qué es la Constitución, y lo vamos a decir. Comenzámonos, porque ya lo estamos diciendo cuando estamos actuando, y por toda, hoy me puse contenta, porque decía, bueno, paralelamente a otra actividad feminista, pero que haya 3.000 actividades feministas, no me importa que acá venga una, no importa, 1, 2, 3, 4, lo estamos multiplicando, compañeras, y pensemos siempre en eso, no, compañeros, no nos olvidemos. Pero pensando y repensando en la confluencia de los derechos de todos los miembros de la sociedad. No alcanza un cupo formal de igualdad, necesitamos cuestionarlo todo, refundar y pasar a un nuevo estadio social con mayor evolución. No se pueden negar más las voces de las acalladas, ya están presentes. No nos van a demoralizar. Falta un poquito y ya cierro por 2, 3 días. Se cae el patriarcado de las mujeres y diversidades, avanzamos. Hay leyes que hay que hacerlas de nuevo, yacen por tierras, están rotas y la Constitución está rota. Necesitamos la construcción de nuevas instituciones receptoras de los nuevos paradigmas que no solamente existen en la Argentina. Esta es una revolución social de alcance mundial. La construcción de un nuevo Estado se impone con nuevas pautas, nuevas reglas de igualitaristas, que la resultante sea un Estado desprovisto de toda inequidad de géneros y sea inclusiva de la diversidad sexual. Somos una marea que avanza y resiste cualquier nuevo sostén patriarcal. Es lo que define a nuestro Estado actual. Como dije antes, nuestra Constitución de 1853 fue producto de la construcción de unos pocos hombres blancos y privilegiados en la época que definieron las bases de la República en un marco económico liberal y en total ausencia de las mujeres. Es más, aún el Código Civil de 1871 no nos fue reconocida nuestra plena capacidad civil. Este hito fundacional de nuestra República nos demuestra que la Constitución actual, aún con sus modificaciones incluidas en 1994, no coloca la igualdad de género y la perspectiva de género como base troncal para la construcción de una república inclusiva de todos los géneros. Si bien la reforma constitucional del 94, en el artículo 75, inciso 22, la incorporación de los tratados internacionales con rango constitucional, como la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, dicha incorporación que suele ser celebrada y destacada, que está muy bien, en parte que lo sea porque ha ayudado en un punto sobre todo al género, al modo de ver de la constituyente feminista, esta adolece de serios defectos que la vuelven en una trampa para nuestras conquistas. El mismo inciso 22 del artículo 75 dice, luego de la enumeración de los tratados y convenios internacionales, lo siguiente: en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución, que es la parte dogmática, la parte más importante, y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. O sea, en definitiva, sigue teniendo preeminencia toda la redacción de la Constitución del 53, ya que la parte más importante de una Constitución, el preámbulo y lo que se conoce como parte dogmática, fueron redactadas en su gran mayoría luego de la batalla de Caseros, cuando fue decretado el bando del brigadier Juan Manuel de Rosas. La ratificación por parte del Congreso de la Nación Argentina de la gran tarea de los tratados de derechos humanos existentes en la ONU y en la OEA, sumado a la jerarquización constitucional de los mismos en el referido inciso 22 del artículo 75, que dice que tiene jerarquía constitucional, están complementados por el artículo 31. ¿Qué dice el 31? Esta Constitución, las leyes de la Nación, que en sus consecuencias se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación. Esto generó un error de concepción sobre la técnica constitucional idónea para alcanzar el goce efectivo de nuestros derechos fundamentales. De esta manera, por ejemplo, basta decir, por ejemplo, que todos estos instrumentos ratificados por la Argentina, vinculados a las mujeres, se encuentran incorporados a la Constitución Nacional, como la CEDAW, ¿no?, la Convención de Belén do Pará, o conocida también como
Esto termina por confundirnos y artificiosamente nos hace creer que alcanzamos una suerte de límite o cúspide de derechos constitucionalizados, ya que, por ejemplo, si sumamos todos los tratados y convenciones con jerarquía constitucional, son 14 en total, que tienen reconocidos en la Argentina. Llegamos a casi 1000 artículos con jerarquía constitucional, ante lo que algunas, ¿no?, o desprevenidos o desprevenidas, podrían llegar a decir, ¿para qué quieren más derechos en la Constitución si con todos los tratados y convenciones tienen muchos? A mí me lo contestó una gran compañera feminista que me dijo, no, pero no me lo dijo mal, me dijo, pero me preguntaron y yo dije que no había que hacer una Constitución, porque le dije, y me dijo, vamos a juntarnos a charlar y por qué, ¿no? Entonces, le digo, mira, lo estudiamos profundamente porque esto, ¿no? Acá radica el desconocimiento, ¿no?, fundamental de los avanzados modelos constitucionales latinoamericanos, fruto de asambleas constituyentes libres y soberanas, con participación de mujeres y de diversidades, y genuinas, donde se establecieron con claridad los medios constitucionales para alcanzar el goce efectivo de los derechos proclamados, no como nuestro pacto patriarcal de Olivos que actualmente nos rige. No están los medios y los fines para cumplimentar esos tratados internacionales. Bueno, por último, ¿no?, la justicia patriarcal, misógina, machista, etcétera, que cumple sistemáticamente estos tratados en sus fallos. Hay jueces que ni los conocen ni los han leído nunca. Me toca en la defensa tener esa lucha. Entre los que se destacan aquellos que declaran los derechos de las mujeres como derechos humanos con especificidad, y quienes no saben que los derechos humanos de las mujeres tienen especificidad. Son específicos, por ahora ya hace años que fue decretado esto. Tengamos en cuenta que la incorporación al texto constitucional de las necesidades de género son nuestras atávicas demandas, módicamente recepcionadas, no hacen más que reconocer la realidad argentina, cuyo avance es incesante y a las luces del mundo, uno de los movimientos feministas más destacados de los últimos tiempos. Ya estoy terminando. Las mujeres requieren participar de las decisiones del futuro social a la par de los hombres y, ¿por qué no?, con las diversidades, ¿no?, conducir los destinos de nuestro país a fin de remover factores estructurales que nos excluyen y discriminan e ir hacia una nueva construcción social, económica, productiva en el orden mundial, donde no resulte la variable de ajuste capitalista. Basta de ser la boda, el pato de la boda patriarcal. Basta porque lo somos, hoy por hoy. El respeto, promoción y protección de los derechos de las mujeres se hace necesario ser incorporados en la Constitución, que la reproducción parta a formar parte de la producción. Alguien tiene que pagar ese valor, lo tiene que pagar el capitalismo. En tanto sigamos en ese modelo. Estado inclusivo con transversalidad de género en todas las instituciones públicas y privadas. La constituyente feminista viene a debatir una cuestión de medios y también viene a discutir una cuestión de fines. El preámbulo que forma la parte dogmática, léanlo, reléanlo, no nos incluye en ningún lugar, mucho menos en las universidades. Termina no los representantes para todos los hombres. Nosotros no existimos. La ausencia de las perspectivas de género del modelo constitucional vigente conlleva una directa afectación de los principios democráticos. Es necesario repensar las instituciones en clave de género. Utilización adecuada del lenguaje terminado con lo masculino como genérico. Favoreciendo el empleo de términos como persona o ser humano. Revertir el hecho que la subordinación de la mujer sea el sustento del sistema. No es admisible un sistema económico donde la reproducción queda anclada en el ámbito privado y por fuera de este sistema. Terminemos con esto. Nosotras tampoco nunca hemos tenido participación en la realización de la Constitución escrita, ya lo hablamos. Nuestras hijas nacen en una Constitución donde ni las mujeres, ni las lesbianas, ni las trans, ni las travestis, ni todas las diversidades sexuales tienen lugar alguno en un país donde la discriminación y desigualdad se sigue de esta forma y gravemente perpetuando. Esta pelea es ancestral y las conquistas obtenidas fueron con mucho sacrificio y cuando se las plasmó en un texto legal, siempre, lo que decía María José, ¿no?, siempre dependió de la interpretación dada por los agentes del Poder Judicial, Policial, Militar y demás miembros del Poder Ejecutivo de turno y del Congreso. El reconocer a la mujer como el dínamo de la economía virtuosa, de gestión permanente de la conflictividad mediante la inclusión. Reconocer a la mujer y las diversidades como generadoras de toda la riqueza, porque es la que pare la humanidad en su sentido más extenso, no en el sentido biológico, no seamos limitadas en esto. El compartir la redistribución de la riqueza del trabajo cotidiano. El 30% de la riqueza a nivel mundial se produce en las tareas del hogar. La gestión capitalista de la riqueza es ineficiente, no solo por las desigualdades que produce dentro de la población, sino también en el caso particular de las mujeres, porque esto se ve agudizado a través de la feminización de la pobreza. Ya terminamos.
Avanzamos hacia una nueva organización donde las mayorías se entiendan y empleen el poder como servicio y lo pongan en función de igualdad. Es una falacia hablar de igualdad en un sistema sobre bases desiguales donde el poder concentrado y acumulado en un espoques esclaviza a las mayorías. Vamos más allá de la jerarquía, pensando en una dinámica de igualdad e inclusión. No buscamos la mera igualdad en un sistema de jerarquía, no queremos la mesita de género, ¿eh? Vieron la mesita de diversidad, también la mesita de género. Con todo respeto, ¿no? Pero es el lugar que siempre nos da. Vamos más allá de la jerarquía, en el sistema de... No buscamos la mera igualdad en un sistema de jerarquías, vamos sino a uno donde la inclusión tenga por reconocido e iguales a todos los humanos. El empoderamiento neoliberal, que no nos engañen, con el PIOD que salió a fin del año pasado, es una falacia que busca invisibilizar una estructura excluyente y solo alcanza a unas pocas beneficiarias. A mí me tocó un poco la artista rubia, alguna suerte tuvo un poco más que mis compañeras, yo soy feminista interseccional, totalmente. Entiendo la lucha de las más postergadas. A mí me tocó un poco mejor en la vida, a muchas me tocó muchísimo peor. El PIOD es para, ¿no? Lo que hizo este Estado, lo que hizo lamentablemente Macri el año pasado, un papel. Nuestra responsabilidad constituyente es la exclusión soberana de todas, las afrodescendientes, las indígenas, las campesinas, las migrantes, de modo iniciativo y no limitativo. En el adolescentismo es parte de lo viejo, debe ser superado. Lo nuevo es pensar y proyectar un sistema superior, volvemos a la compañera acá, donde se dé una verdadera paridad, pero se reconozcan las diferencias y se incluya a todos por igual. No venimos a vencer, sino que tenemos la capacidad para lograr que con estos profundos cambios paradigmáticos ganen todos, porque los hombres, los compañeros, también ganan si nos modificamos el El feminismo es una epistemología superadora, que vino para quedarse como pilar de una nueva representación social. Una constitución debe legitimar los derechos y garantías de una nueva función social, cultural y representativa de todas las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias y diversidades. Los principios de libertad, igualdad y eliminación de todas las formas de esclavitud y servidumbre entre las personas humanas nos determinan. Seamos protagonistas y no coristas de una asamblea constituyente en la Argentina. Tenemos que avanzar con clara conciencia feminista, y si no digo esto, mis compañeras me matan. Ya no vamos más, compañeras, compañeros, compañeres, por la colectora de la historia. Somos una avenida para todos por derecho propio, porque así la historia lo demanda. Una constitución argentina, una constitución de todos y para todos, una constitución de género. Muchas gracias.